personal de la instalación, sin necesidad de acudir a una empresa externa. Después de las bombas centrífugas, el siguiente elemento en el equipo de depuración de la piscina son los filtros. Hay dos tipos, hay más de dos tipos, pero los que más se suelen utilizar son los filtros de arena y los filtros de diatomeas. Preferentemente, o más frecuentemente, son los filtros de arena los que vamos a utilizar. Los filtros de arena son como unas grandes ollas a presión en las que se rellena de la capa filtrante y el agua pasa desde la parte superior hasta la parte inferior. Como podéis ver en la foto, hay unos juegos de válvulas además en las tuberías que, dependiendo cómo abren y cómo cierran, hacen las operaciones de los filtros. Las operaciones que se suelen realizar los filtros es lavado, recirculación, enjuague, vaciado, cerrado y filtración. La posición normal suele ser siempre de filtración. Y últimamente se está poniendo muy en boga la utilización de válvulas automáticas en los filtros. Fijaros, las válvulas automáticas, en la foto junto a los filtros de arena abajo, podéis ver que hay como 4 rectángulos. Esas son las válvulas. Esas son automáticas. Si os fijáis en las válvulas que tienen las bombas, son unas válvulas de mariposa, son estas válvulas naranjas, esas válvulas son manuales. ¿Qué diferencia hay? Pues evidentemente que las válvulas automáticas realizan las operaciones solas. Tienen unos manómetros en los filtros que, dependiendo de la presión del filtro, accionan el dispositivo de lavado o la recirculación del filtro, etcétera, etcétera. Y dentro de las válvulas automáticas hay dos tipos, las eléctricas y las neumáticas. Independientemente de que haya unas u otras, el funcionamiento básicamente es el mismo, sirven para abrir y cerrar el paso del agua. La diferencia entre las eléctricas y las neumáticas es que las neumáticas necesitan unos grupos de presión de aire comprimido para accionarlas, mientras que las eléctricas funcionan con electricidad. Vale. Dentro de las operaciones que hay que hacer en los filtros de arena, evidentemente hay que purgar siempre los circuitos de los manómetros para que la presión que nos está marcando sea correcta. Tenemos que comprobar la presión de trabajo, purgar el aire dentro del filtro después de hacer cualquier operación de lavado o de enjuague del mismo, comprobar la estanqueidad del depósito de arena, o sea, de la bombona verde que podéis ver en la foto, comprobar los niveles de arena, comprobar el estado de la arena y, sobre todo, el anclaje de los difusores. Los difusores es por donde sale el agua una vez filtrada hacia la piscina. Si los difusores están en mal estado, puede hacer que parte de la arena que tiene el filtro vaya a piscina manchando todo el fondo de la piscina. Y la limpieza, el lavado de los filtros, se hará siempre que sea necesario. También, como veis, hay acciones que son diarias, otras que son semanales, otras que son mensuales y otras que son anuales. Aparte de los filtros de arena, un elemento importantísimo son las centrales dosificadoras. ¿Qué son las centrales dosificadoras? Las centrales dosificadoras son las centrales que analizan la cantidad de cloro o bromo o desinfectante, siendo el desinfectante que sea, que hay presente en el agua y el pH de la misma. Sabéis que el desinfectante es mucho más eficaz a un determinado nivel de pH que fuera de ese nivel. Por lo tanto, las dos cosas que hay que comprobar siempre de forma continua es a qué pH está la piscina y qué nivel de desinfectante tiene. Esta labor se puede efectuar a mano, que está prohibido ya en todas partes, porque lo que se tiene que hacer es dosificar el producto químico de forma continua y automática. ¿Qué hacen las centrales? Analizan los niveles y dan orden a las bombas de abrir o cerrar y de inyectar cloro, inyectar bromo, abrir el paso de agua hacia los cloradores o bromadores, dependiendo si es líquido o es sólido, y de pH. Dar paso, normalmente siempre lo que suele suceder en las piscinas es que, debido a la materia orgánica que entra, el pH suba, dan paso a la inyección de ácido dentro de la piscina, dentro del circuito de impulsión de la piscina,
para bajar el pH de la misma. Aquí sí que tenemos que tener muy en cuenta que las operaciones de mantenimiento se deben de realizar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todas estas centrales tienen circuitos que están en contacto con líquido muy corrosivo, tal como es el hipoclorito sódico o tal como es el ácido. Si os fijáis en la primera foto de la izquierda, entre las dos centralitas veréis que hay en la pared cómo ha desaparecido todo el blanco. Eso es debido a un escape que hubo o bien de ácido o bien de cloro que se comió toda la pintura. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes a cualquier fuga que pueda haber en los circuitos de químicos, ¿vale? Fijaros, ¿qué vamos a hacer con las centrales dosificadoras? Pues de forma diaria comprobar que no está ninguna alarma encendida y comprobar la desviación de lecturas. ¿Cómo se comprueba la desviación de lecturas? Muy fácil, viendo qué valor nos está dando la centralita y comprobando directamente en el agua de la piscina con el fotómetro si el valor coincide o no coincide. Si coincide, perfecto. Si no coincide, habría que calibrarlo. De forma semanal tenemos que limpiar los electrodos de las sondas. Las centralitas funcionan con unas sondas que están en contacto con el agua. Entonces, claro, sabéis que el agua suele llevar cal y esta cal se pega a las sondas y muchas veces hace que la lectura sea errónea, con lo que tienen que estar limpias siempre. Tendremos que sustituir lo que proceda a sustituir. Normalmente se suele sustituir las sondas. Hay que limpiar los filtros de cartucho que tienen a la entrada del agua para que no entre ningún sólido ni ningún residuo de la piscina dentro de lo que es la propia central. Hay que ver que efectivamente cuando la centralita da orden de ponerse en marcha a la bomba se pone en marcha y cuando da orden de parar, la bomba se para. Y comprobar sobre todo el flujo del agua, o sea, el agua que va desde la piscina hasta la sonda, que continuamente esté corriendo, que no se quede estancada, porque si ese agua se quedara estancada, la lectura sería errónea. Como os he dicho, las centrales dosificadoras dan orden de ponerse en marcha o pararse a los cloradores o a las bombas. Los cloradores suelen ser unas bombonas tipo los filtros de arena, pero más pequeñitas, que ahí es donde ponemos el producto sólido. Pues por ejemplo, en las piscinas descubiertas se suele utilizar pastillas de ácido y pastillas de cloro. Pues hay un clorador para el ácido y un clorador, una bombona para el ácido y una bombona para el cloro. Estos son lo que se llaman los cloradores bromadores. ¿Qué tenemos que hacer? Pues evidentemente fijarnos que la cantidad de pastillas que tenemos que poner todos los días se ponga, que el depósito sea estanco, que la junta de cierre por la tapa que vamos a introducir las pastillas de producto químico esté en buen estado, así como que no hayan grietas, como que la válvula de seguridad funcione, que la entrada y salida de agua a la tubería no esté taponada y el estado interior, las paredes interiores de los cloradores y los bromadores. En caso de que lo que tengamos sean bombas dosificadoras, la diferencia entre una bomba dosificadora y un clorador bromador es precisamente el estado en el que se encuentra el producto químico. En los cloradores bromadores está en estado sólido, mientras que las bombas dosificadoras trabajan con líquido. Y aquí sí que es muy importante, dado que los conductos de productos químicos son por unas tuberías muy finitas que podéis ver, las blancas que hay en las fotos de las bombas, esas son las tuberías de inyección, y esto es todo producto químico, es importantísimo revisar diariamente todo el recorrido del producto químico para ver que en esos tubos no hay ni una sola grieta, ni un solo corte, ni ningún solo escape de producto químico. ¿Por qué? Porque es muy peligroso que haya un escape de este producto dentro de la sala técnica. Normalmente estos productos generan vapores, son vapores bastante tóxicos y las salas técnicas no suelen tener muy buena ventilación, con lo que puede llegar a intoxicarse una persona de mantenimiento en caso de que haya habido una fuga. Por eso, ¿qué haremos de forma diaria? Inspeccionar la estanqueidad tanto en la aspiración como en la impulsión.
Comprobar la ausencia de aire y purgar. De forma semanal, ¿qué haremos? Comprobar el caudal y la presión, ver si efectivamente la bomba tira la cantidad de producto que dice su etiqueta técnica. Hay que desmontar y limpiar todos los elementos de inyección en la tubería de producto químico. Los elementos de inyección es la primera foto de arriba, que hay dos llavecitas rojas, esos son los inyectores. Esos inyectores, tanto el cloro como el ácido líquido, genera como calcificaciones, que no es que sea de calcio, pero se cristaliza. Entonces, al cristalizar, muchas veces tapona la entrada del producto químico a la tubería. Hay que fijarse muy bien en los inyectores, limpiarlos continuamente, para que siempre, cada vez que la bomba inyecta producto, nos garantizamos que el producto va a parar a la tubería. Caso de que estuviera taponado, esto lo más probable es que generase una rotura del tubito blanco por el que va el producto químico, con los inconvenientes que hemos visto anteriormente. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Limpiar los filtros de aspiración. Normalmente la aspiración de las bombas, o sea, de dónde chupa el producto la bomba, está dentro de un depósito de almacenamiento, o bien de cloro, o bien de ácido, o bien de floculante, y esos depósitos suelen coger suciedad. Como los tubos de aspiración llegan hasta el fondo del depósito, tienen unos filtros. Esos filtros se suelen manchar, se suelen ensuciar, y los tenemos que limpiar también de forma continua. ¿Para qué? Para que cuando aspira la bomba aspire la totalidad de producto químico que tiene que aspirar. Vale. Aparte de las bombas dosificadoras, nos encontramos también con otro elemento que va siempre junto a las bombas, que son los depósitos de almacenamiento de producto químico. Con los depósitos de almacenamiento de producto químico tenemos que tener mucho cuidado, porque si por alguna de aquellas nos equivocáramos o los operarios de mantenimiento se equivocaran y dentro del depósito de cloro vaciaran ácido, se formaría una nube de vapor tóxico que sería muy, muy venenosa y muy peligrosa para los operarios de mantenimiento. No sé si os acordáis, contaros la anécdota de aquella socorrista en la Comunidad de Madrid, que le hicieron una entrevista porque habían tenido que actuar los bomberos por una emergencia medioambiental. Esto fue porque mezcló cloro con ácido. Es la chica aquella de la Elia Parda. Pues esto, que parece una tontería y que todo el mundo se lo tomó a guasa, podía haber acabado con bastante gente intoxicada, incluso con intoxicaciones muy, muy graves. Por eso hay que tener mucho cuidado, y lo primero que nos tenemos que fijar en los depósitos de almacenaje de los productos químicos es que estén bien señalizados. Que el de cloro ponga un cartel bien grande que es de cloro, que el de ácido esté señalizado claramente como ácido, y que el de floculante líquido esté señalizado claramente como floculante líquido o como algicida líquido. ¿Por qué? Precisamente para que no se equivoquen los operarios de mantenimiento y no dé lugar a un accidente de estas características. ¿Qué tenemos que hacer de normal? Comprobar la estanqueidad del depósito, que no tiene fugas. Comprobar que los niveles de producto químico en el depósito son suficientes. Aquí yo sí que lo que os recomendaría es no utilizar depósitos muy grandes, utilizar depósitos, pues si la piscina consume 25 litros de cloro al día, pues un depósito máximo de 100 litros de cloro. Para de esta forma ir reponiendo el cloro constantemente dentro del depósito, y tampoco jugamos con cantidades de producto químico muy grandes, que podía dar lugar, caso de una rotura del depósito, a un problemón importantísimo, porque tanto el cloro como el ácido son altamente oxidantes y altamente corrosivos, y todos los elementos que hay dentro de la sala técnica, en el momento se vierte cualquiera de estos productos, automáticamente ataca a todas las juntas de las bombas, ataca al metal de la sala, lo ataca todo, con lo que nos va a dificultar el mantenimiento del resto de instalaciones de nuestra piscina o de nuestro spa. ¿Qué más tenemos que comprobar en los depósitos? Que el tapón de llenado cierre bien. ¿Por qué? Precisamente por esto, para evitar los vapores.
Normalmente los depósitos grandes suelen llevar unos respiraderos en los que el vapor que se genera dentro del depósito los lanza fuera de la instalación, los lanza al exterior. Y sobre todo, que los depósitos estén aireados o que la sala técnica tenga suficiente corriente de aire para poder minimizar los efectos de un vertido de producto químico. Bien, aparte, tendremos que centrarnos mucho también en todo lo que es el tema de los vasos. Los vasos de piscina. Los vasos de piscina tradicionalmente han sido de hormigón y estaban chapados con un revestimiento cerámico. De hace unos años a esta parte se está poniendo muy de moda las piscinas que son de acero inoxidable y tienen un recubrimiento de PVC. Independientemente de que el vaso sea de acero, sea de hormigón y tenga un recubrimiento cerámico o tenga un recubrimiento de PVC tipo liner, ¿qué tenemos que hacer? Que el fondo esté limpio, que la rejilla del rebosadero sea sólida y no haya ningún elemento roto, porque la gente anda descalza y suele andar por encima de la rejilla del rebosadero y puede dar lugar a accidentes, que las paredes se limpien y se cepillen de forma semanal, que se desinfecte la rejilla del rebosadero. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el agua que cae ahí, hay veces que se queda estancada y ese agua se puede llegar a infectar y lo que hay que hacer es desinfectar de forma continua. Tenemos que comprobar que los impulsores, esto es, por donde entra el agua de los depuradores a la piscina, funcionen correctamente. Si el vaso es de acero inoxidable, tenemos que comprobar la estanqueidad del mismo. ¿Cómo? Pues no sé si habéis visto un vaso de acero inoxidable, es la segunda foto, empezando por la izquierda. Los vasos de acero inoxidable se montan como un mecano, con tornillos y tuercas. Tenemos que ver que en las juntas sean siempre estancas, no haya pérdida de agua. En los vasos de hormigón también tenemos, si el vaso es inspeccionable, que podemos dar la vuelta alrededor en el sótano, nos tenemos que fijar también si hay filtraciones de agua. Normalmente los vasos de hormigón, casi todos los vasos de hormigón, suelen tener filtraciones de agua, pero son filtraciones muy pequeñas que con el tiempo la propia cal del agua las tapa. Lo que nos tenemos que fijar es en la integridad del vaso, que no hayan fugas o grietas grandes. Asimismo, nos tenemos que fijar siempre en que tenemos que repasar con una solución antialgas los vasos de la piscina, o sea, las paredes y el suelo de la piscina. Si el vaso tiene un revestimiento tipo liner o de PVC, tendremos que mirar que no haya cortes en el liner y que en las juntas entre pared y pared no haya ninguna grieta. Si el vaso está alicatado con grés cerámico, lo que nos tenemos que fijar es que los ladrillos o los azulejos no estén rotos, porque de esta forma la gente se puede cortar. Y una de las cosas que más tenemos que hacer es limpiar todo el acero exterior del vaso. ¿Qué es el acero exterior del vaso? Pues el acero exterior del vaso va desde las escaleras, que están en contacto, tienen parte en contacto con el agua directamente porque están sumergidas y parte fuera del agua, las duchas, el acero inoxidable de las duchas, si hay acero conformando barandillas, el acero de las barandillas, etcétera, etcétera. Para que no se pegue la suciedad que os comentaba antes y haga aspecto de que está oxidado y finalmente si esa suciedad no se limpia, acabaría oxidando el propio acero inoxidable. Y luego nos tenemos que fijar también en todo el tema de tuberías y válvulas de la piscina. ¿Qué tenemos que ver? Sobre todo la estanqueidad, tanto en las conexiones de la aspiración como de la impulsión. ¿Qué quiere decir esto? Pues en las embocaduras de las tuberías, cuando entran dentro de los muros de la piscina o del acero de la piscina, que no hayan fugas. Suelen ser los sitios donde más fugas se suelen dar. En la junta, tanto del hormigón con el PVC como del acero inoxidable de la pared de la piscina con el PVC. Asimismo, pues que toda la valvulería, todas las llaves de apertura y cierre de la instalación funcionen de forma correcta,
que no haya ruidos dentro de las tuberías, porque esto puede dar, puede dar lugar, no, puede ser indicador de que hay aire dentro de las tuberías o incluso hay algún sólido que se haya quedado dentro y pueda romper la tubería. Y de forma anual, sobre todo, revisar la estanqueidad del cierre de las válvulas. Las válvulas llevan un cierre dentro, hay que desmontar la valvulería y ver que es completamente estable.